Misterio de las estrellas, la odisea de David Huggins. La historia completa y detallada del caso de David Huggins. David Huggins, un hombre nacido en 1944 en Georgia, Estados Unidos, y residente en Hoboken, Nueva Jersey, ha capturado la atención de ufólogos, artistas y curiosos por su extraordinaria narrativa de encuentros extraterrestres que, según él, comenzaron en su infancia y continuaron a lo largo de su vida. Su historia, plasmada en más de 150 pinturas y detallada en el documental Lofty Sources 2017, dirigido por Brad Abrahams, se distingue por su tono íntimo, afectivo y profundamente personal, alejándose de las narrativas de terror asociadas comúnmente con las abducciones extraterrestres. A continuación, se presenta una reconstrucción detallada de su caso, basada en sus testimonios, el documental, entrevistas y otras fuentes relevantes. Infancia en Georgia. Los primeros encuentros. David Huggins creció en una granja rural en Georgia durante la década de 1950, un entorno aislado donde ayudaba con las labores agrícolas y vivía con sus padres, descritos como alcohólicos y abusivos, y sus abuelos, quienes lo llevaban a una iglesia bautista de corte evangélico que él rechazó desde pequeño. Su infancia, marcada por un ambiente familiar difícil, se vio interrumpida por experiencias que él interpreta como encuentros extraterrestres. A los 8 años, Huggins asegura haber tenido su primer contacto con lo desconocido. Mientras jugaba en el bosque cerca de su casa, escuchó una voz que le dijo, «David, detrás de ti». Al girarse, se encontró con un ser pequeño, peludo, con grandes ojos brillantes que lo miraba fijamente. Huggins describe este encuentro como aterrador. «Pensé que era el hombre del saco. No sabía qué pensar». Por un instante, sintió que estaba viendo a través de los ojos de la criatura, una experiencia desconcertante que lo marcó profundamente. Este ser, al que más tarde llamó Hairy Guy, el hombre peludo, huyó hacia el bosque, dejando a David confundido y asustado. Poco después, en el granero de la granja, Huggins afirma haber visto otra entidad, un ser con apariencia de insecto, similar a una mantis religiosa, que lo roció con un líquido gris y pegajoso que se evaporó rápidamente. Este encuentro lo aterrorizó aún más. Era como, ¿qué demonios estoy viendo? Para un niño de 8 años, no sabes qué pensar. Estas experiencias se repitieron durante su infancia, incluyendo apariciones de seres grises de cabeza grande y ojos almendrados, los clásicos Gras de la ufología, y una figura humanoide alta que parecía estar a cargo de las criaturas insectoides. Huggins intentó compartir estas visiones con sus padres, pero fue reprendido y, en una ocasión, recibió una paliza por inventar historias. Según él, en uno de estos encuentros, la figura femenina que más tarde identificaría como Crescent le dijo, «No les cuentes», tras lo cual decidió guardar silencio sobre sus experiencias durante años. Adolescencia, el encuentro con Crescent. A los 17 años, en 1961, Huggins vivió un evento que cambiaría su vida. Mientras caminaba por los bosques de Georgia, una figura femenina apareció ante él. La describe como una mujer humanoide con piel pálida, grandes ojos negros, rostro angular y cabello oscuro, a la que llamó Crescent. Según Huggins, esta entidad lo sedujo, y en ese encuentro perdió su virginidad. Pensé que, si acaso, perdería mi virginidad en la parte trasera de un Ford o algo por el estilo, pero esto fue completamente diferente, relata en Lofty Sources con una mezcla de calma y asombro. Este encuentro marcó el inicio de lo que él describe como una relación prolongada y afectiva con Crescent, a quien considera su novia extraterrestre. Huggins describe esta relación como cálida y amigable, aunque muy extraña. A diferencia de las narrativas de abducción que suelen incluir miedo y experimentos invasivos, Huggins enfatiza el carácter consensual y emocional de sus interacciones con Crescent. Según él, los encuentros sexuales eran observados a menudo por otras entidades, como los seres grises o las criaturas insectoides, lo que añade un elemento aún más peculiar a su relato. Mudanza a Nueva York y continuación de los encuentros. En la década de 1960, buscando escapar de su entorno familiar disfuncional, Huggins se mudó a Nueva York para estudiar arte en la Art Students League. Las visitas de Crescent y otras entidades no cesaron con el cambio de ubicación. Huggins describe cómo Crescent aparecía por las noches, emergiendo de un portal en la pared de su habitación en Hoboken. Estas visitas nocturnas se convirtieron en una rutina, y él afirma que la relación con Crescent continuó durante décadas, incluyendo encuentros sexuales regulares. Uno de los aspectos más llamativos de su historia es su afirmación de haber engendrado cientos de hijos híbridos humano-extraterrestres con Crescent y posiblemente otras entidades femeninas. Según Huggins, en varias ocasiones fue llevado a naves espaciales o a un lugar que él llama, allí, el reino de los seres, donde vio a estos bebés híbridos.
En una experiencia memorable, relata haber sido llevado a una sala llena de bebés, a los que tuvo que tocar para activarlos, con una especie de energía estática que emanaba de sus manos. La primera vez que toqué a uno de los bebés, saltó electricidad estática de mi mano al bebé. Me sorprendí y le dije al ser insectoide, vaya, ¿viste eso?, cuenta Huggins. El arte como terapia y testimonio. Huggins, un artista formado, encontró en la pintura una forma de procesar y documentar sus experiencias. Sin embargo, no comenzó a pintar sus encuentros hasta que, según él, las entidades le dieron permiso para hacerlo cuando tenía casi 50 años, tras leer el libro Intruders, The Incredible Visitations at Capley Woods de Bud Hopkins en 1987. Este libro, que detalla casos de abducciones extraterrestres, resonó profundamente con Huggins y desbloqueó recuerdos reprimidos de sus experiencias. Desde entonces, ha creado más de 150 pinturas de estilo impresionista y primitivo que representan sus encuentros, desde el Hairy Guy y las criaturas insectoides hasta Crescent y los bebés híbridos. Sus obras, descritas como fotogramas de una película, por el director Brad Abrahams, capturan escenas vívidas y a menudo íntimas, con un enfoque que mezcla lo surrealista con lo emocional. Las pinturas muestran a Crescent con una ternura notable, humanizándola a pesar de su apariencia alienígena, y reflejan una conexión profunda que trasciende lo físico. Huggins, considerado un artista outsider, por su enfoque personal y no comercial, rara vez exhibió su trabajo antes del documental, salvo en una ocasión en un salón de belleza local. Sus pinturas, recopiladas en parte en el libro Love in an Alien Purgatory, The Life and Fantastic Art of David Huggins de Farah Yurdosu, son tanto un testimonio de sus experiencias como una forma de catarsis personal. Estaba traumatizado, no lo niego, dice Huggins. Pero después de empezar a pintar, me calmé. Me di cuenta de que estas cosas me pasaron y pude enfrentarlas. El documental Love is Sauces. El documental Love is Sauces, estrenado en 2017, presenta la historia de Huggins de manera íntima y sin prejuicios. Dirigido por Brad Abrahams, quien descubrió a Huggins a través de una entrevista radiofónica sobre lo paranormal, el filme se centra en la voz de Huggins, permitiéndole narrar su historia sin interrupciones ni juicios. La primera mitad del documental muestra a Huggins en su hogar en Hoboken, rodeado de una colección de más de 2000 cintas VHS de películas de ciencia ficción y terror, trabajando en sus pinturas o escribiendo un guión cinematográfico basado en sus experiencias. La segunda mitad incluye entrevistas con vecinos, su jefe, su hijo y el profesor Jeffrey J. Kripal, de la Universidad de Rice, quien contextualiza las experiencias de Huggins como una forma moderna de misticismo, comparándolas con encuentros religiosos históricos. Kripal, especializado en el cruce entre experiencias místicas y sexuales, señala que las abducciones extraterrestres pueden interpretarse como experiencias sagradas enmarcadas en un lenguaje secular y de ciencia ficción. La historia de las religiones está llena de seres extraños que vienen del cielo y hacen cosas raras a los humanos, afirma. El documental evita tomar una postura definitiva sobre la veracidad de los relatos de Huggins, dejando que el espectador decida que es real, ficticio o algo intermedio. La sinceridad y humildad de Huggins, combinadas con su estilo de vida modesto y su falta de interés en la notoriedad, hacen que su historia sea difícil de descartar como una simple invención. Perspectivas y controversias. El caso de Huggins ha generado diversas interpretaciones. Para los entusiastas de los ovnis, su relato es consistente con otros testimonios de abducciones, especialmente aquellos que describen programas de hibridación humano-extraterrestre. Investigadores como David Jacobs y el fallecido John Mack, quienes han estudiado miles de casos de abducción, han señalado que las historias de los abducidos suelen compartir detalles similares: seres grises, mantis, híbridos y mensajes telepáticos. Sin embargo, los escépticos sugieren explicaciones psicológicas. El contexto de una infancia traumática con padres abusivos, combinado con la influencia de la cultura de ciencia ficción. Huggins es un ávido consumidor de películas del género, incluyendo un episodio de Doctor Who de 1965 que lo marcó, podría haber moldeado sus percepciones. La lectura del libro de Bud Hopkins pudo haber actuado como un desencadenante para recuerdos reprimidos, que podrían ser más simbólicos que literales. Algunos críticos del documental, como los de Film Thread, han cuestionado si la película explota a Huggins al presentarlo como un fenómeno de circo, sin explorar a fondo su salud mental o el contexto de sus experiencias. Por su parte, Huggins insiste en que no busca convencer a nadie. Nunca he pedido que crean una palabra de lo que digo, porque sé que nunca podré probarlo. Su objetivo, según entrevistas con Daily Mail y otras fuentes, es abrir un diálogo y animar a las personas a considerar la posibilidad de que otros, especialmente niños, puedan haber tenido experiencias similares.
Vida personal y legado. Huggins, ahora en sus 80 años, vive una vida sencilla en Hoboken. Es padre de un hijo humano que vive en Tailandia y está divorciado desde hace más de una década. Su hogar está lleno de sus pinturas y su extensa colección de películas de ciencia ficción, que reflejan su fascinación por lo fantástico. Su última interacción reportada con Crescent ocurrió 6 meses antes de una entrevista en 2018, cuando sintió que ella lo abrazó por detrás mientras estaba sentado. Su trabajo artístico ha ganado cierto reconocimiento en círculos de arte outsider y ufología, aunque sigue siendo marginal. Su historia, sin embargo, ha resonado con quienes ven en ella una exploración de la conciencia, la creatividad y la experiencia humana, independientemente de si sus encuentros son literales o metafóricos. Conclusión: el caso de David Huggins es único por su mezcla de narrativa extraterrestre, arte expresivo y un enfoque afectivo hacia lo desconocido. A diferencia de las historias de abducción marcadas por el miedo, Huggins ofrece un relato de conexión, amor y creatividad, canalizado a través de sus pinturas. Si bien su historia no puede probarse, su sinceridad, humildad y consistencia han cautivado a quienes lo han escuchado. Lofty Sources no solo documenta sus experiencias, sino que plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad, la memoria y la imaginación humana. Ya sea que se interprete como un encuentro con lo extraterrestre, una respuesta a un trauma o una expresión artística singular, la historia de Huggins invita a la reflexión sobre los límites de lo posible. Coméntanos qué te pareció esta historia, una historia más de un ser humano que hizo contacto con seres de las estrellas. Suscríbete y muchas gracias por vernos, hasta la próxima y nunca dejes de observar el cielo.